adoramos a Jesús. Bendecimos la vida de Rosy, Maribel, Elizabeth, Marilí, por ahí está Luli. Dios los bendiga a todos. Una noche más. Bendiciones. Qué bueno es el Señor. Gracias, Espíritu Santo. Antes de comenzar, quisiera que de verdad pudiéramos escuchar esa canción por un momento y podamos, ¿verdad?, inclinar nuestro rostro y poder orar al Señor para iniciar este tiempo. Te damos gracias, Espíritu Padre, Santo. gracias. Te adoramos y te bendecimos, Dios. Te honramos, Señor. Nos humillamos ante el trono de tu gracia, Señor. Amamos tu presencia, Señor. Sabemos que todo lo que podamos transmitir, si no es a través de tu Espíritu, Dios, no podemos hacer nada, Señor. Eres tú, Señor, que tomas el lugar. Eres tú que tomas el control, mi Dios. En el tiempo preciso y a las personas correctas, Dios. Señor, sigue, Señor, llamando a aquellos que quieren, anhelan más de ti, Señor Jesús. Sigue, Señor, llevando a cada persona, Dios, al lugar íntimo donde tú quieres llevarlo, Señor. Te pedimos en esta hora, Dios, que tú sigas trayendo, Señor, las vidas, Señor, a tu corazón. Que la gente anhele, Señor, más que nada, Señor, más que cualquier otra cosa de este mundo, anhele tu presencia, Señor. Llévanos, Señor, a ese lugar íntimo. Señor, que podamos aprender a conocerte, que podamos aprender a buscarte, Señor. No porque necesitamos, sino por quien tú eres en nuestras vidas. Que podamos, Señor, presenciar, Señor, mucho más, Señor, de lo que tú quieres hablarnos, Señor. Queremos amar tu corazón, Señor. Revélanos. Conocer, Señor, cuál es tu perfecta voluntad, Señor. ¿Cuál es tu perfecta voluntad, Señor? Buena, agradable, Señor. Seguimos creyendo, Dios, que siguen, Señor, llamando, Señor, las vidas, Señor, a ti. Te damos gloria y te damos honra, Espíritu Santo, inunda cada hogar que hoy se vuelve un altar de adoración, Dios. Gracias te damos, Dios. Cada familia hoy tomada de la mano, Jesús. Gloria a ti, Que Dios. fluya, aleluya, un fluir de una gloria, Señor, que hoy estremezca el alma, el corazón, y deje sentir la seguridad y la convicción de que tú eres real y que estás entre nosotros, que vives en nosotros y te manifiestas alrededor nuestro, Dios. Este es el tiempo y creo, Dios, que tú estás haciendo cosas lindas, maravillosas, extraordinarias. La sangre del Cordero, la sangre del nuevo pacto, Señor, es la cual nosotros hoy proclamamos para cada familia en Puerto Rico, para cada uno de nuestros hijos, obreros públicos. Oh, Baba Shataramán, la sabiduría de nuestros gobernantes, Dios, autoridades, para dirigir este país en medio de toda esta circunstancia. No queremos proclamar crisis, queremos proclamar Cristo. Aleluya. Yo proclamo a Cristo. Oh, gloria al Señor, el Cordero. Aleluya, que fuiste a la cruz por nosotros y nos proporcionaste vida y vida en abundancia. Oh, aleluya. Así que yo declaro victoria en el nombre de Jesús por una generación que está sedienta, hambrienta por ti, Jesús. Este es el tiempo que ya tú has creado, has preparado y nosotros reposamos. Wow, qué atmósfera, qué gloria, qué gloria, qué gloria. Haz lo que tengas que hacer. Señor, a buscar tu corazón, donde me enamoro más de ti. Señor, a tus cámaras, reviste tus hijos, los amamos, pastores, aleluya. Fuerzas nuevas para tu pueblo, Señor. Dentro de tu corazón.
fuerzas nuevas para tu pueblo. Jesús, Espíritu Santo. Oh, Kinama Karabashandara. Oh, Brava Shekima Man, Sotoro Brosheti Alaman Sakima. Oh, gloria. Poderoso, poderoso, poderoso. ¡Qué atmósfera! Reciban un saludo, un abrazo de parte de nosotros, los pastores. ¡Qué ambiente más lindo! Nada mejor que estar en su presencia. Un momento de adoración. Es capaz de hacer cosas inimaginables. Por ahí está papá. Besito a la pastora de nuestra parte. Les amamos los pastores, mucho. Los pastores Jesús y Carmen los vi por ahí saludando, así que reciban un saludo. Declaro bendiciones sobre todos los que están hoy por acá. Vamos a darle inicio a este tiempo, amén. Si puede, comparte la transmisión con alguien que conozcas. Aprovecha este momento, estos segundos, para compartir el video, la transmisión. Deja que este mensaje pueda ser de bendición y de edificación, y que la palabra pueda llegar a los corazones de una manera especial. Por ahí me estaba preguntando Sori, que no sabe cómo conectarse, si le puedes enviar el link. Así que, pastor, ayúdame por ahí. Gloria a Jesús. Bueno, estamos contentos. Vamos a darle inicio. Hoy hemos estado meditando, ¿verdad?, cómo podemos concluir esto. Aquí hay material como para hablar 2 meses corridos. Definitivo. Pero vamos a ser objetivos con la palabra, ¿verdad? Y simplemente deseamos, ¿verdad?, poder que este mensaje pueda llegar y pueda servir como una base, como un fundamento. Hoy quiero hablar un poco, dentro de los puntos que vamos a estar tocando, y las formas en cómo la palabra registra, ¿verdad?, respecto a cómo debemos de orar, cuál es el norte que debemos de tomar en cada postura, qué representa cada postura desde la perspectiva natural y lo espiritual, y los hemos ido tocando paso por paso. Ahora, quiero hoy tocar puntos que son muy válidos y muy importantes, pastora. Yo estaba meditando y una de las cosas que venía a mi mente respecto a este tema es respecto a cuándo debemos de orar. Porque aunque estamos en la temática y estamos tocando muchos detalles dentro del tema, hay personas que me dicen, bueno, apóstol o pastor, ¿cuándo debo de orar? ¿Qué dice la Biblia respecto a esto? Y hay algo bien interesante, ¿verdad? Porque Efesios capítulo 6, versículo 18, dice que oremos en todo tiempo. Amén. Pues mira, creo que la palabra nos enseña. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice que oremos en todo tiempo. Ahora, hay modelos bíblicos. Un Daniel que dice que oraba 3 veces al día. Entonces vemos la constancia. Yo creo que básicamente lo que está hablando es la conexión constante, ¿verdad? En cómo nosotros bíblicamente, ¿verdad?, siempre tomamos el modelo de los hombres de Dios, cómo nosotros cómo podemos nosotros orar, en qué dirección, ¿verdad? Base bíblica, Efesios 6:18, oremos en todo tiempo. Sí. El modelo de Daniel, 3 veces al día. Ahora, hay algo bien interesante, porque hay gente que dice, bueno, pero Daniel era Daniel. Pues fantástico. Hablemos de Jesús. Exacto. ¿Cuándo oraba Jesús? Pues mira, hay algo bien importante. Y quiero ir con ustedes a Marcos capítulo 1, verso 35. Marcos 1, 35. Pues mira, la Biblia dice que Jesús oraba de madrugada. Pero no solo oraba de madrugada, porque Marcos capítulo 1, versículo 35 revela que Jesús oraba de madrugada, pero dice Lucas 6:12 que él oraba de noche. Pero, ¿qué representa el día y qué representa la noche? El día representa la preparación a lo que te vas a enfrentar. La oración de madrugada lo que representa es la preparación para el día que tú vas a enfrentar. Un amigo ministro decía,
decía que nosotros vivimos durante el día aquello lo cual nosotros oramos por la mañana. Y mira qué cosa, que también muchas veces hay personas que tienden a orar por la noche cuando ya todo el día a veces ha pasado tantas cosas, cuando pudo haberse adelantado de madrugada o de mañana orar para presentar su día y no esperar que tenga miles de golpes para después estar en oración lamentándose. Jesús iniciaba su día orando. Lo revela Marcos 1:35, que de madrugada oraba y luego iniciaba su día, porque había una claridad, había una preparación, sí. Ayer tocamos puntos que en medio de la oración sentada hay preparación, proyección. Hablamos sobre la oración que es caminando, ¿verdad? Que tocamos esos puntos y eso ayer estuvo excelente, tremendo, ¿verdad? De lo que representa. Caminar que provoca resurrección. Resurrección en lo que está muerto. Entonces, quise iniciar hoy desde esta perspectiva porque son puntos que a veces pues, no los tomamos en consideración y yo sé que hay personas que están haciendo el dedito así como que wow, tremendo, sí. porque trae luz, definitivamente trae luz. La oración de por la mañana, Jesús como nuestro modelo oraba en la mañana, Marcos 1:35, preparando su día y sobre todo lo hacía para estar listos para sus batallas espirituales. Diarias. Listos para sus batallas espirituales, porque Efesios capítulo 6 dice que cuando oremos nos armemos de toda armadura. Exacto. Y habla sobre orar sin cesar para que no entremos en tentación. Entonces habla sobre esa oración de temprana en la mañana donde nos cubrimos, nos revestimos con la armadura de Dios para entonces enfrentar aquellas acechanzas, situaciones, ¿verdad?, que tengamos que enfrentar durante el día. Como decía alguien muy conocido, decía que cuando llegues al lugar o la circunstancia, llegues oradito. Tanque lleno. Oradito, que llegues con esa cobertura, ¿verdad? Sí. Y creo que es la importancia, ¿verdad? La oración de noche, básicamente, una de las cosas que lo que hace es que la oración de la mañana abre ciclos, pero la oración de la noche cierra, concluye, sella los ciclos. Y yo creo que eso es bien importante, ¿verdad? Porque creo que Lucas capítulo 6 verso 12 habla de Jesús cerrando los ciclos en oración del día. O sea, y muchas veces las cargas, los acontecimientos que tuviste que enfrentar espiritualmente durante la noche, en ese espacio de oración, traen un refrigerio, una frescura. Y vas entonces al lecho del lugar donde vas a descansar, mira, sin cargas. Vas descansado, vas cubierto, vas revestido. Y yo creo que verdaderamente es importante para nosotros tener eso en consideración. Ahora, Lucas capítulo 9, versículo 1, habla, porque una de las cosas que debemos de entender es qué es lo que respalda la oración. Pues mira, bien simple. Yo creo que tú que estás ahí busques a Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 9, versículo 1. Dice que Jesús, habiendo reunido los 12, orando por ellos, les dio poder y les dio autoridad. El resultado de tu oración siempre está muy ligada a ese fundamento. ¿Qué autoridad tú representas? ¿Cómo tú manejas la autoridad? Porque una de las cosas que en un momento dado los demonios se burlaron de los siervos de Dios porque dice, a Pablo lo conocemos, pero ¿quiénes son ustedes? O sea, nosotros reconocemos la autoridad que Pablo representa. Y cuando él ora, nosotros respetamos esa autoridad. Pero es importante, ¿verdad?, que nosotros estemos conectados y podamos entender el diseño de cómo funciona, qué es lo que va a provocar manifestación en esa oración. Y Jesús simplemente lo describe en Lucas capítulo 9, versículo 1, cuando habla que dice que Jesús les dio a ellos poder y les dio autoridad. ¿Y cómo podemos tener autoridad, pastor? Porque la realidad es que muchas veces las personas dicen que a veces cuando están orando tienden a sentirse amedrentados. Y es importante saber que la oración
es un arma de poder, es un arma de autoridad. Y si nosotros tenemos, ¿verdad?, esa herramienta de orar con autoridad para enfrentarnos al mundo espiritual, ¿cómo podemos tener autoridad? Mira, autoridad no es gritar. Hay gente que dice, wow, qué autoridad, como habla esa persona o como ora ese hombre. Mira, autoridad no es hablar duro. Autoridad es que cuando hables estés respaldado. Por ejemplo, cuando un policía se para de frente de ti, tú sabes que ese policía tiene autoridad porque está revestido con un uniforme. Y el uniforme dice, este hombre está respaldado por una autoridad suprema. Por ende, si él levanta la mano, tú te tienes que parar. Porque tú reconoces la autoridad de lo que él representa. Explico. La autoridad, lo que representa o lo que significa, viene del término exousia, y lo que significa es derecho legal. En otras palabras, la legalidad para funcionar o la legalidad para que esa oración funcione. Exacto. Por eso hay gente que se matan orando y no pasa nada, porque no hay autoridad. En otras palabras, que lo que tú aplicas y la autoridad que tú te sujetas es la autoridad que tú vas a tener a la hora de ejercer una oración ante un mundo espiritual. Jesús tenía autoridad porque está sujeto al Padre. Definitivamente. Y los discípulos tenían autoridad porque le fue delegada. Tú nunca podrás tener autoridad si primero no te es delegada. Es de que rompen a poner manos y dicen, no, yo oro porque Dios está conmigo. No, espérate. ¿Qué autoridad tú tienes para hacer esto? O sea, ¿quién te otorgó la autoridad? O sea, ¿quién te dio la legalidad para que tú pudieras funcionar en esa autoridad? Eso es básico en la vida familiar. Cuando Es un padre, bíblico. cuando un padre o una madre no le da una autorización a un hijo a ejercer algo que conlleva moverse en autoridad suficiente para ejercerla, lamentablemente es que vienen los tropiezos y los fracasos. Tres fundamentos sobre la oración respecto a la autoridad. Número uno. El lugar más importante de la vida es estar bajo autoridad. Poderoso. ¿Ok? Porque lo que va a manifestar o provocar manifestación en la oración es la autoridad que tú respetas, a la cual tú estás sometido. El fundamento principal de la oración respecto a la autoridad es el lugar más importante de la vida. Usted tiene que saber que es estar bajo autoridad. Y estar bajo autoridad lo que representa es que cuando nosotros oramos, nosotros estamos susceptibles a ser transformados, lo que estábamos hablando los días pasados, en el carácter, porque la oración primero comienza de adentro hacia afuera. O sea, ya hoy estamos hablando, en el tercer día estamos hablando de autoridad, porque primero hablamos de cosas que teníamos que trabajar primeramente, que hablamos del perdón, claro, y todo eso. Para poder tener autoridad, de poder sanar a alguien, primero tú tienes que ser sano. Para poder tener autoridad sobre algo, tú primero tuviste que vencido cosas gigantes que se levanten dentro de ti. Y eso es importante saberlo, de que todo tiene una secuencia de cosas para poder haber un efecto. Definitivamente. Número 2, el secreto del éxito es encontrar autoridad y mantenerse bajo ella. Encontrar autoridad y mantenerse bajo ella. Nota bien que ahorita dije que autoridad es influencia delegada. Influencia delegada. Representa derecho legal o legalidad para yo funcionar o operar legalmente en mi don. Exacto. Yo puedo tener dones. Yo me gozo porque en nuestra casa, si hay algo que tengo que reconocer, es el protocolo en cómo las cosas funcionan. Los que son de la casa reconocen esto. Que los hijos que aún tienen autoridad delegada nunca se mueven en su autoridad sin responder primero a la autoridad a la cual ellos responden. Incluso nosotros, aún siendo la autoridad, sobre nosotros hay una autoridad. Claro, reconocemos primeramente, definitivamente, la autoridad de Dios, la autoridad de Cristo, la autoridad del Espíritu Santo sobre nosotros. Ahora, debajo de esa autoridad está la autoridad que Dios puso, que a través de ella es la cual Él nos ha dado a nosotros la legalidad para nosotros poder operar legalmente nuestros dones, que son nuestros padres espirituales.
el apóstol Raúl López, la pastora, el apóstol Abigail Ferrer, son la autoridad terrenal que Dios puso. Nosotros respondemos a ellos como autoridad. Ahora, nosotros siendo autoridad dentro del cuerpo, ¿verdad?, lo que Dios nos ha delegado, aunque yo soy la autoridad, yo respondo a una autoridad. ¿Y tú sabes lo lindo? En este tiempo también podemos verlo, incluyendo lo que son nuestras autoridades terrenales. Si nuestra gobernadora no ha dicho quédese en casa, hay que quedarse en casa. ¿Por qué razón? En realidad ella está sobreguardando a nosotros como familia, y sino también ella salió, yo creo que uno de las número uno de preservarnos, ¿verdad? Y ver que las estadísticas están ahí, tú sabes. Se esperaban sobre 60,000 personas muertas. Era la expectativa estadísticamente. Y lo que ha pasado en Puerto Rico, sé que ha sido trágico, pero wow, estamos... El hecho de que las personas, ¿verdad?, han podido estar contagiadas es por la exposición que hay. Porque también sabemos que cuando una persona es desobediente a la autoridad, recrea, ¿verdad?, esas repercusiones. Y ese es el detalle, que nosotros estamos hablando de la autoridad, pero cuando desobedecemos también la autoridad, trae unas consecuencias. Y esas consecuencias es donde la gente empieza a quejarse, lamentarse, pero no miran al fondo de lo que es falta de la sujeción. Y en medio de la oración que nosotros comenzamos a sujetarnos para poder obedecer esas autoridades. Pero lo que quería hablar estaba en esa misma línea. Estamos sujetos bajo la autoridad principal, claro, es Dios. Debajo de esa autoridad está el hombre que Dios levantó. En este caso, nosotros, nuestros apóstoles, nuestros pastores, el apóstol Raúl López, Abigail Ferrer. Y luego, pues la autoridad está siendo delegada a nosotros en nuestra responsabilidad pastoral dentro del cuerpo eclesiástico, ¿verdad? En nuestro ministerio, Casa de Oración, Máxima Alabanza. Y de ahí, ¿verdad? Las autoridades siguen siendo delegadas según el cuerpo, ¿verdad? Está demandando una función. Ahora, nuestro pastor responde a una autoridad. El obispo John Delgado y la pastora Iverson. Nosotros somos un ministerio de orden. Y muchas veces pasamos por alto el factor de cómo opera y funciona la legalidad dentro de la autoridad. Muchas veces estamos patinando. Mayormente los que critican eso es porque son desobedientes ante las autoridades. Ese es el detalle. El problema mayor es que la persona muchas veces critica la manera de operar de unas personas cuando están en línea y en orden. ¿Por qué? Porque son personas que desobedecen y viven a veces en rebeldía. Y lamentablemente la rebeldía no nos da acceso a Dios, porque Dios opera bajo un orden. Y ese orden es lo que nos lleva a nosotros vivir en orden para poder tener autoridad sobre el mundo espiritual. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Desobedeció la autoridad mayor. Entonces vemos cómo muchas veces la gente entra en eso. Y ahora la pregunta es, ¿en qué son persuadidos? Porque cuando yo oro, yo primero veo mi condición para poder trabajar mi interior y poder proyectar. Entonces, esa autoridad es necesaria uno identificar que debemos ser obedientes ante las autoridades. Y que la legalidad de tu autoridad no está basada en tus dones, sino en tu obediencia y en tu sujeción. Es muy distinto. Exactamente. Pues te dice, pero Dios me usa. No, pero es que esto no tiene que ver con dones. Esto no tiene que ver si Dios te usó, porque a la larga el don habla de Dios. Definitivamente. Aquí los milagros no hablan de ti ni de mí. Los milagros hablan de Dios, del quien nosotros respondemos. Dios usa un burro, usa un gallo. ¿Qué Dios no usa? Dios usa lo que sea, hasta la piedra. El don habla de Dios, pero el carácter habla de nosotros, habla de la obediencia, de los principios, la sujeción. Entonces la autoridad se va a ver reflejada precisamente en sujeción. O sea, lo que valida tu autoridad es tu sujeción, no tu don. No tus habilidades y tus capacidades. Amén. Así que, como fundamento, el lugar más importante de la vida es estar bajo autoridad. Número 2, el secreto del éxito en la vida es encontrar autoridad y mantenerse bajo ella. Y como último, en ese pensamiento, para continuar con lo que estamos hablando, todo lo que Dios crea debe de estar
todo lo que Dios crea debe de someterse a algo para funcionar, crecer y prosperar. Analiza eso, pastora. Todo lo que Dios crea debe de someterse a algo para funcionar, crecer y prosperar. Y esto es muy poderoso porque a veces queremos ver el resultado cuando oramos, pero pasamos por alto el fundamento, el sistema de operaciones de cómo esto funciona. Y qué bueno cuando como que vamos un poquito para el frente, pero vamos un poquito para atrás para explicarle a la gente que para nosotros poder o evidenciar el poder y la autoridad, número uno, tenemos que aprender a vivir sujetos a ella. Yo recuerdo... ¿Cómo identificamos estancamiento en nuestro crecimiento? ¿Cómo identificamos estancamiento en nuestro crecimiento? En nuestro crecimiento. Es sencillo. No nos sujetamos a autoridad. Exacto. No estamos viviendo bajo la autoridad de Dios y obedeciendo a las leyes del Señor, porque cuando uno se estanca, siempre en Dios está el crecimiento. Siempre Dios quiere que nosotros sigamos creciendo, que sigamos prosperando, que Él lo que quiere es lo mejor para nosotros. Pero no, cuando tú empiezas a experimentar estancamiento en tu crecimiento, en todas las facetas de tu vida, y quiero aclarar algo, prosperar no es que simplemente se basa en dinero. Prosperar tiene que ver con muchas áreas de nuestras vidas. Cuando tú no experimentas el crecimiento en tu vida, chequea en qué área has desobedecido. Tú sabes, pastora, ¿te recuerdas la vez que yo comencé a operar en los dones? Que fue en Morovis, en la iglesia. Me pasó algo y quiero compartirlo con ustedes, sé que esto va a ser de edificación. Recuerdo que me fui a estacionar, llegué como el predicador. Yo era el predicador ese día a la iglesia. Cuando llego, el ujier del parking me da una... Yo me estacioné donde pensé que era más fácil para mí. Y él me dijo, caballero, usted no se puede estacionar ahí. Estaciónese allá. Y me mandó para lo más lejos. Y había fango y la cosa estaba un poquito incómoda. Y yo como que pensé y dije, wow, pero yo creo que este hombre no sabe que yo soy el predicador. Pero ¿qué sucede? Yo fui y me estacioné. Cuando vengo a mitad de camino me dijo, hey, vuelve para atrás, el carro en reversa. Y ya ahí como que me comencé a incomodar, tú sabes, como que, wow. Pero nada, en obediencia fui, enderecé el carro, fui para allá, me senté, me pasan la parte, comencé a predicar. Cuando hago el llamado, ese día Dios por primera vez manifiesta un milagro creativo. Un milagro creativo. Por primera vez oré por una persona y la persona recibió un milagro creativo. No recuerdo si había sido un pez que se estiró o un milagro de sanidad. Fue algo bien impactante. Pero ahí escuché la voz de Dios que me dijo, si no hubieses aprendido a obedecer la voz mía en el parking, jamás hubieses tenido autoridad para que este hombre se levantara y se pudiera sanar. Wow. Aleluya. Autoridad. Si no aprendemos a sujetarnos a la simplicidad de la estructura de la autoridad, jamás podemos movernos en esa autoridad para poder entonces ver y manifestar milagros. Resumo este pensamiento. Poder es habilidad, pero autoridad es influencia y legalidad para funcionar en el don. Poder es habilidad, pero autoridad es influencia y legalidad para funcionar, en el don, ¿verdad? En la posición que Dios te ha puesto y te ha colocado. Hoy queremos, dentro de los puntos que queríamos hablar, quisimos traer esto como una introducción para nosotros poder entonces llegar al punto que queríamos compartir, y es el factor de la oración. Hoy vamos a hablar sobre la oración de rodillas. ¿Qué representa la oración de rodillas, pastor? Definitivamente. ¿Cuántos oran de rodillas? Póngame ahí los signos. Todos en algún momento hemos experimentado, ¿verdad? Orar de rodillas. Sabemos que es una manera donde nos rendimos totalmente, y es un momento donde tú expones tu cuerpo a totalmente rendición. Ese es el tiempo donde nosotros realmente buscamos
humillar nuestra carne, sujetar nuestra carne, es donde realmente buscamos que nuestro espíritu sea el que esté de pie y nuestra carne sea la que esté postrada. No tan solo eso, que también quisiera, ¿verdad? Añadirle un poquito más a esto. Hay momentos dados, yo no sé si lo ha experimentado, que cuando ha estado orando de rodillas, automáticamente usted levanta sus manos al cielo. Y yo quiero que usted vaya conmigo a Primera de Reyes 8 del 54 al 56. En Primera de Reyes 8 del 54 al 56. Lo vamos a leer rapidito. Oh, gloria a Jesús. Primera de Reyes, ¿verdad? 8. Ok. Antes de que compartas ese texto, pastora, mientras lo estamos buscando. Sí, ¿vale? ya lo encontré. Para darte tiempo. Lucas 22:41. Antes de ir a segunda. Primera de Reyes. Primera de Reyes. Lucas 22:41, porque, vamos a hablar sobre diferentes hombres y modelos que fueron hombres de oración. Ahora, siempre me gusta arrancar con Jesús. Claro, definitivo. Quiero arrancar con Jesús. Lucas 22:41, si alguien lo puede escribir por ahí para aquellos que sé que están tomando anotaciones, pues gloria a Dios y me ayuda. Lucas 22:41 dice, y él, ¿quién era él? Jesús. Se apartó de ellos a una distancia como de un tiro de una piedra, y puesto de rodillas oraba. Quiere decir que Jesús no solo oró de pies, no solo oró de manos arriba, sino que también el hábito de Jesús era que él oraba también de rodillas. Eso fue en el Getsemaní. ¿Ah? Ese fue en el acto del Getsemaní. Bueno, sí. En ese momento sabemos que él estaba pasando por un proceso duro, donde él iba a ser crucificado y él ya sabía para dónde iba. Yo creo que cuando hablamos de rodillas es cuando realmente hay áreas en nuestra vida que todavía están de pie y necesitan doblegarse ante la perfecta voluntad del Señor. Saber que aunque en ese momento, a lo mejor luego de eso podemos ver que él decía, si es posible, pásame a mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí es donde cambia y da un giro la oración. Lo interesante es que el acto del Getsemaní, de una oración de rodillas, dice la Biblia que Jesús estaba postrado. Interesante. Esta oración no solamente estamos hablando, ¿verdad?, sobre la facultad de cuando Jesús estaba puesto de rodillas y tenía su tiempo de intimidad, sino que cuánto tiempo tuvo que haber pasado, porque los que oran largos periodos de tiempo saben que llega un momento en que cuando estás de rodillas tú pasas a una oración postrado. Más profunda. Es ahí, esa es mi confesión, esa es mi favorita. Les confieso que mi favorita es estar postrado totalmente con mi cabeza en el suelo. Mateo 26:39, porque hay gente que quizás tiene, pastor, ¿dónde está eso en la Biblia? Mateo 26:39 dice, y pasando un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Postrado de rodillas, ¿sabes? De rodillas pasó a un estado de estar postrado. Entonces allí fue que hizo la confesión, donde dijo, Señor, yo sé que esto que viene es fuerte, pero si es posible, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino que se haga. De hecho, les quiero decir que una de las cosas que sucede cuando tú te arrodillas es que el cuerpo, el físico, el cuerpo como tal natural, comienza a tener unos beneficios. Y uno de los beneficios es que el sistema digestivo comienza a circular mejor. Dice que cuando tú te arrodillas, tus caderas comienzan a ampliarse. En otras palabras, mayormente eso sucede casi siempre cuando una mujer va a dar a luz. Y esto es lo que confirma la ciencia. La ciencia. Wow.
Entonces, ¿qué pasa? Cuando una mujer va a dar a luz, las caderas se abren. En otras palabras, hay cosas que nosotros en nuestra vida necesitamos digerirla, porque también la mujer pasa por un proceso donde todos los órganos de su cuerpo se comienzan a acomodar para dar a luz. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el momento de tú estar arrodillado, hay algo que está aconteciendo en tu cuerpo que es beneficioso para el cuerpo, pero también en el mundo espiritual se refleja cuando tenemos algo que Dios nos ha dado o nos ha hablado y estamos a punto de dar a luz aquellas cosas que Dios nos ha dicho. Y si venimos a ver, él estaba a punto de pasar el mayor dolor de su ministerio, y tú y yo sabemos que cuando fue crucificado, dice que uno de los ¿cómo le diríamos? Uno de los soldados tomó una lanza y atravesó la lanza en el costado, que fue como que el golpe que lo llevó a su muerte. Pero lo interesante de todo esto es que desde aquella herida dice que brotó sangre y brotó agua. Mira esto, sangre y agua brotaron de su costado. Tú y yo sabemos, quizá tú mejor que yo porque eres dama y atravesaste esto. ¿Cuándo es que la dama experimenta la combinación de sangre y agua? Cuando va a dar a luz. Cuando va a dar a luz, quiere decir. Vamos allá. ¿Sabes que el que hizo la oración es el Hijo, el unigénito de Dios? En otras palabras, Dios estaba dando a luz, que parecía que iba a ser muerte, pero realmente, ¿tú sabes lo que estaba dando a luz en medio de la muerte de su único hijo? Estaba dando a luz a nosotros, a toda esta humanidad que nos iba a traer salvación a cada uno de nosotros. En otras palabras, parecía verse como si estuviera perdiendo un hijo, pero realmente estaba dando a luz a todos nosotros. Era el nacimiento de un nuevo tiempo, de un nuevo pacto, de una nueva iglesia. Y yo creo que es poderoso cuando podemos ver la luz a través de la revelación de su palabra, somos alumbrados y podemos tener mejor claridad de lo que estamos haciendo. En aquella oración de rodilla, pasar a un estado de postrado, entonces dice que fue que provocó no solo la habilidad de poder resistir su mayor ataque, sino que trajo a la luz bajo aquel dolor el nacimiento. Definitivamente, el nacimiento que nos vino a dar salvación a nosotros, la resurrección de Cristo. Amén. Mira acá, luego podemos seguir hablando de diversas personas que oraron de rodillas, y qué mejor ejemplo que utilizó el pastor de utilizar a nuestro Salvador, a Jesús. Pero también vemos en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes 8:54, vemos a Salomón. Todos sabemos que Salomón era un hombre de sabiduría, era un hombre bendecido por Dios en todos los aspectos. Y mira lo que dijo. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda la oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de Jehová con sus manos extendidas al cielo. Y ven acá, ahí es donde entra como mucha gente como que no se atreve a levantar las manos, pastor. Cuando están orando, a veces como que tú los ves ahí, o sea, como que no se atreven. Y yo creo que esto también va alineado a lo que es la autoridad. Ese alineamiento donde nosotros sabemos, nuestra convicción sabe que cuando tenemos autoridad podemos levantar manos. Y mira aquí en el 55 dice, y puesto en pie, bendijo toda la congregación de Israel diciendo en voz alta. Mira qué lindo saber que también podemos utilizar la voz alta y orar. Y dijo, bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó para Moisés su siervo ha faltado. En otras palabras, cuando nosotros levantamos nuestra mano, comenzamos a orar con manos levantadas, nosotros comenzamos a declarar las promesas de Dios. Tenemos la autoridad para decretar, para declarar. Mira, yo he escuchado muchos ministros, ¿verdad?, que están en contra de la declaración y del decreto, pero aquí la Biblia es clara. La palabra nos enseña de que Él decretó. Mira esto en el 57 dice, por nosotros Jehová nuestro Dios, que estuvo con nuestros padres y no nos desamparará. Inclina nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos. En otras palabras, Él seguía declarando
todas esas promesas, y eso es un decreto que tú estás haciendo. Esa promesa tú tienes que en alta voz declararla, repetirla, que tus hijos lo escuchen, que tu generación, tus vecinos. Ahora mismo nosotros estamos aquí dentro, pero yo sé que hay vecinos que están escuchando el mensaje y la palabra, y cuando tú declaras la oración con la palabra, tú estás entrando en una atmósfera de autoridad, pero tú no sabes quién está escuchando. Y mira lo que dice la Biblia, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es necesario que nuestra oración también inclinemos la palabra y las promesas. Juan 17, anótalo por ahí. Juan 17, la Biblia dice que Jesús oró basado o utilizando las mismas escrituras. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Entonces, Juan 17:7 vemos que Jesús oró basado, utilizando las escrituras. Incluso cuando fue tentado por el enemigo, una de las cosas que Jesús recita es: escrito está. Yes. Y comienza a recitar la escritura, que fue la que entonces le dio la victoria en medio de aquel ataque, aquella circunstancia, aquella situación. Yo creo que una de las cosas que Dios necesitamos nosotros es refinar cómo estamos orando. Y yo siempre he dicho, no hay una mejor manera de orar si no es basada en la escritura, en el fundamento bíblico, y basado en ese fundamento nosotros comenzar a decretar la escritura. Interesante, pastora, porque dice que Salomón, cuando termina de orar, la gloria llenó el templo. La gloria llenó el templo. Qué interesante. Que es como que un fundamento que nos enseña a nosotros, que le dice: y cuando terminó. O sea, no es orar, es orar y saber cuándo Dios quiere que comience y cuándo Dios quiere que termine. No, o sea, no es orar para calmar tu conciencia religiosa. Ay, oré 15 minutos, me voy para el trabajo. Ay, oré media hora. Hoy oré 1 hora. No, es que no se trata de tiempo. No se trata de tiempo. Se trata de nosotros saber cuándo arrancamos y cuándo el Espíritu Santo nos está diciendo que terminemos. Porque siempre que terminamos en el tiempo que Dios quiere que terminemos, ¿cuál va a ser la evidencia? La gloria. La gloria, así es. Visitados por su misma gloria. Aleluya. Lucas 6:12. Jesús oró, y cuando oraba por la razón de tomar grandes decisiones. Lucas 6:12. Aconteció que en aquellos días Jesús salió al monte para orar y pasó toda la noche en oración al Padre. Cuando desciende del monte, entonces eligió a los 12. Quiere decir que Jesús usó la oración para tomar medidas en las decisiones que iba a estar decidiendo. Entonces, ¿para qué es útil? No solo para mover el cielo, no solo para que la gloria nos inunde nuestro servicio y nuestras actividades, no solo para ver el poder manifestado de un milagro. Oye, Jesús nos modeló y nos dejó entender que la oración era importante y vital a la hora de tomar decisiones. Lucas 6:12, a la hora de tomar grandes decisiones. Mateo capítulo 14, verso 23 revela que también Jesús oraba después de una gran victoria. Después de una gran victoria. Gente que siempre están orando por la batalla, pero ¿por qué no oras también después de la victoria? Eso es así. Vamos a darle gracias a Dios. Gratitud. Vamos a darle gracias al Señor. Mira, esta semana me pasaron cosas extraordinarias. Vamos a orar para darle gracias. Definitivamente, una de las cosas que también abarca lo que es vivir en gratitud es que te preocupas menos. Cuando tú vives y desarrollas gratitud diaria y tú comienzas a poner en práctica ser una persona que le da gracias a Dios y gracias, ¿verdad?, a todo lo que tienes alrededor y a las personas que te rodean, tenlo por seguro que vas a tener menos espacio para preocuparte y para quejarte.
Y es ahí donde entra el hecho de la oración de gratitud. La oración de gratitud siempre va a provocar que dentro de ti nazca algo nuevo. Vas a ser más empático, vas a ser más alegre, más feliz, vas a poder ver la vida desde otra perspectiva. Vas a renunciar al pesimismo, vas a renunciar a la angustia, a las quejas. Si tú no estás bien en este tiempo, realmente, hazte esta pregunta: ¿qué te falta? El salmista dijo: entremos por sus puertas con acción de gracias. O sea, la gratitud es una llave que abre puertas. Definitivamente. Porque nadie entra por una puerta si no tiene la llave. Y él dijo: entremos por sus puertas con acción de gracias. ¿Por qué tú crees que Jesús, pastora, antes de hacer un milagro, primero daba gracias? De hecho, cuando una persona te dice gracias, qué gratificante es recibirlo, pero también es gratificante darlo. Que tú ves que una persona pueda abrirse, en vez de decirle o cuestionarle a alguien, tú dices: wow, gracias por tal virtud, algo que sobresale, en vez de ver los defectos de otro, poder darle gracias por las virtudes que carga una persona. Tú le cambiarás la vida a alguien. Mira, por eso. Pastora, la alimentación de los 5,000, los panes y los pescados. Interesante. Jesús, dice la Biblia, que cuando va a manifestar el milagro en medio de la necesidad, en medio de la escasez, no había alimento, solo los pescados y los peces, los pescados y los panes. Y lo interesante es que dice: y mirando al cielo, los partió y dio gracias. Quiere decir que la gratitud ante la necesidad, aún en medio de la crisis y la escasez, la gratitud, gloria al Señor, no había queja, había gratitud. Y cuando había gratitud, la gratitud provocó el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. De hecho, la gratitud lleva a que tú seas más creativo. La oración de gratitud, mira, a veces estamos orando quejándonos, que esto, que el gobierno, que aquel, que fulano, que aquel me la hizo, que este me la va a pagar. Entonces estamos orando no en el cuadro correcto. Los milagros de Jesús sucedieron tras una oración de gratitud. Cuando oró por Lázaro: Padre, te doy gracias. No te pido esto porque estoy dudando, sino porque yo lo estoy pidiendo porque yo sé quién tú eres y yo sé lo que estás a punto de hacer. Y te doy gracias, Dios, gracias. Cuando sanó el ciego, te doy gracias. Cuando multiplicó los panes y los peces, la alimentación, el milagro de la provisión, Dios, gracias. Quiere decir que Dios está llamando a la iglesia a darle un giro en este tiempo, a que comencemos a orar bajo la base y el fundamento bíblico de la gratitud. Que seamos buenos, que seamos Hay gente que ora dando gracias después que recibe el milagro. Pero Jesús nos modeló que primero dio gracias antes de ver el milagro. Y yo creo que en este tiempo tenemos que comenzar a dar gracias antes de que las cosas sucedan. Vamos a empezar a cambiar el ambiente. El lenguaje. Gracias, Señor. No entiendo lo que está pasando, pero gracias, porque yo sé que de camino viene una respuesta. Yo sé que en este tiempo... Atrévete a darle gracias a Dios por el esposo que tiene. Atrévete a darle gracias a Dios por la esposa que tiene, por los hijos que tiene. Mira, en estos días estaba compartiendo un post que me llamó la atención. Si ahora mismo tú, por todo lo que tú te quejas, se te quita en el instante, ¿cómo tú vivirías tu vida? ¿Cómo sería tu vida si por todo lo que te quejas se te es robado? Si ahora mismo te quejas porque los hijos están siendo, ¿verdad? Están actuando de una manera y de momento se mueren tus hijos. Si te quejas del marido, de la esposa que tiene y de momento se muere el esposo y ¿sabes? Hay que ser agradecido por lo que tienes en tu mano. Hay que ser agradecido por lo que tienes a tu alrededor. Hay que ser agradecido por lo que Dios te ha dado, por las cosas que ha obtenido en la vida. Tienes que agradecer porque eso te abrirá muchas puertas. Mira, no hay nada peor que una persona mal agradecida. Mal agradecida. Mira que en este caminar muchas veces, a veces enfrentamos gente que hemos estado ahí por ello y por algo a lo mejor que no le agrada, se van, se molestan y literalmente te ponen una cruz y una raya y te dicen, te dejan de hablar y tú dices: wow, Señor, ¿por qué? Y es que muchas veces en ellos ha pasado que no han visto a lo mejor el defecto o la imperfección humana y se olvidaron de todos los momentos buenos.
También hay que recordar que en estos momentos Los difíciles, leprosos, Jesús tenemos que sanó. recordar en los momentos difíciles también las cosas de que hemos vivido buenas. No todo está perdido, no todo está dañado, no todo se va a acabar. Hay que saber que hay que aprender a vivir en todas las temporadas y seguir orando, dándole gracias al Señor. Sí, Jesús cuando sanó a los leprosos dice que sanó a 10 y en un momento dado uno solo volvió para dar gracias y él preguntó, ¿y los 9 dónde están? O sea, yo creo que una de las cosas que necesitamos emprender Así en este mismo, tiempo, son oidores olvidadizos, muy severta. tenemos que empezar a refinar lo que estamos hablando. Que tenemos que comenzar a dar gratitud. Entonces, ¿Sabes vemos cuál es el peligro de los oidores olvidadizos? Que le llegan el comezón de oír. Le llega el comezón de oír. Ya no quieren escuchar lo que necesitan, sino que quieren escuchar lo que quieren escuchar. Y el problema mayor de una persona que tiene un comezón de oír es que empiezan a inclinarse bajo otras cosas y ya dejan de escuchar la voz de Dios cuando realmente Dios nos ha mandado a ser obedientes. Juan 17:12. Jesús oró por Juan 17:15. Vemos Jesús orando, pidiendo protección por sus discípulos. Yo creo que una de las cosas que debemos de aprender también es que la oración no solo, como dijimos ahora, no solo es un medio para expresar gratitud, también la oración dentro del cuadro de cómo y hacia dónde nos dirigimos en la oración, una de las razones por las cuales Jesús oró fue para pedir protección por sus discípulos. Mira lo que dice la Biblia, Juan 17:15, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Yes. Quiere decir que Jesús estaba orando por cobertura. ¿Qué es lo que tú estás hablando? La declaración, el decreto, la palabra declarada, envía la palabra. Entonces la Biblia dice que en un momento dado, cuando Pedro fue tentado, Jesús dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero ya yo he rogado al Padre. ¿Por qué? Por tu fe, para que no falte tu fe. Yes. La cobertura para que en este tiempo de crisis no te falte la fe. La cobertura para que aun cuando seas acechado por el maligno, no cedas a esa tentación, no cedas a esa trampa del enemigo, no te dejes seducir o arrastrar por las olas de la maldad que quieren hacerte daño. La cobertura es importante. Gloria al Señor. Mira lo que dice aquí en 1 Timoteo 2, el 8. Dice, quiero que los hombres oren en todas partes. Los que levantan las manos a Dios para orar deben vivir para agradar a Dios y consagrarse a Él, sin dejarse enojar ni meterse en discusiones. La realidad es que cuando también nosotros oramos al Señor con nuestras manos levantadas, podemos decir, Señor, yo quiero igualarme a ti, quiero que tú trabajes en mi interior, que tú trabajes tu ser comience sobre mí de una manera extraordinaria, pueda trabajar a tal manera que yo pueda agradarte. Es lograr que lo que hagamos para el Señor, cómo oremos y cómo vivamos, pueda agradar al Señor también. Amén. Entonces nada, concluimos con esto. Yes. Hablamos sobre la oración de rodillas, la oración postrada, hablamos sobre el proceso del nacimiento de cosas nuevas y lo último, pastora, que nos queda para entonces cerrar el pensamiento. ¿Ya cerramos? Sí, porque hablamos de postrarnos ya. Sí. Ok. Básicamente queríamos, dentro de estos puntos que habíamos tocado, la intención era poder hacer conciencia, ¿verdad?, de hacia dónde nos dirigimos, qué representa cada una de estas posiciones, cómo debo de orar, por qué debo de orar, qué representa la oración, qué es la oración, qué es poder, qué es autoridad. Yo sé que todos estos puntos los hemos ido tocando durante estos 3 días, pero solo concluyo con algo. Una de las cosas que Jesús nos modela y algo que pude ver es el factor de que te digo el texto, Marcos capítulo 15, verso 33, una de las cosas que Jesús aprendió a hacer fue a orar
durante una crisis. Orar durante una crisis. Marcos 15, 33. Una de las exclamaciones de Jesús cuando está crucificado en medio de su peor momento. Una de las cosas que dijo, dice que a la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que pues traducido significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo creo que Marcos capítulo 15 verso 33 lo único que puede y nos revela a nosotros es que Jesús aprendió, pastora, a orar no solo antes, sino durante lo que pudiéramos llamar una crisis, que a la larga entendimos que era a propósito. Porque aún Jesús, sabiendo y entendiendo que era a propósito en su propia humanidad, porque a veces decimos, pero pastor o pastora, es que ¿cómo voy a orar si es que me duele? Pues que Jesús nunca relevó sus emociones, o relevó su dolor, o relevó las circunstancias que estaba viviendo cuando dijo: pasa de mí esta copa. De hecho, la Biblia nos dice que nosotros oremos con gemidos indecibles, que oremos, ¿sabe? Que gimamos ante su presencia. Yo creo que también de ese relato bíblico que Jesús nos muestra es que hay veces que vamos a llorar en nuestra oración también. Hay momentos dados donde vamos a gemir, y eso no implica de que Dios no nos oye, no va a responder porque nos sentemos de una manera que ya estamos hasta el límite. Porque también sabemos que hay personas que están pasando por eso. Están pasando por un momento duro, y es ahí donde más sensible puede estar esa persona. Y Él no escondió sus emociones. Él no suprimió sus emociones. Aún para resucitar, cuando trajo la resurrección de Lázaro, dice, el versículo más corto dice: Jesús lloró. O sea, él no suprimió sus emociones, al contrario, usó sus emociones para ventilar su dolor, pero jamás permitió que su dolor invalidara o ahogara el plan y el propósito de Dios, porque muchas veces dijo: tengo ganas de soltarlo todo, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Oye, ¿cuántos en algún momento han orado y han dicho: Dios mío, ya no aguanto, yo no puedo con esto, sácame de esta circunstancia, pero que no se haga mi voluntad? Así es. Que se haga la tuya. Muchas veces hay que aprender a ventilar. El mejor cuadro para nosotros aprender a ventilar es un tiempo de intimidad con Dios, es un tiempo de oración. Y Jesús nos modeló esto, nos enseñó a que en medio de la crisis, antes de decisiones, antes de tomar decisiones, antes de una victoria, después de una victoria, en la mañana, en la noche, en todo momento, nos enseñó la importancia de lo que era la oración. Yo quiero que podamos orar para concluir, pastora. Sí. Vamos a levantar un clamor en esta hora por cada vida. Extienda su mano también donde usted está y comienza a hacer una declaración sobre todo lo que te rodea en gratitud al Señor, sosteniéndote en la palabra. En el nombre poderoso de Jesús creemos fielmente que Dios cumple sus promesas, que Dios nos guarda nuestra entrada y nuestra salida, que Dios siempre está a nuestro alcance para nosotros mantener una comunión íntima con Él, que Él no está lejos, Él está cercano de aquellos que están juntamente en su sintonía. Te damos gracias en esta hora, precioso Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta hora, Dios. Y creemos fielmente, Dios, en tu palabra. Creemos, Señor, que hay promesas para aquellos que creen y para aquellos que aún están a punto de experimentar su milagro, Señor. En esta hora creemos, Señor, que no hay plaga, no hay enfermedad, Dios, que sea nombre que esté por encima de tu nombre. Tu nombre es soberano, tu nombre está por encima de cualquier enfermedad, mi Dios. Y creemos, Señor, que si hay alguno que está entre nosotros triste, si hay alguno que está oprimido, Dios, la opresión no tiene parte ni lugar. Y creemos, Padre, aleluya, que tú libertas, Señor, los pensamientos. Le das paz, Señor, en medio de estas situaciones.
Le das paz y convicción, Señor, en esta hora. Te damos gloria, te damos honra, Señor Jesús, que tú lo haces y lo haces perfecto, mi Dios. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias por la familia, Dios, conectada y aún los que van a ser accesados a este tiempo, Señor, de enseñanza. En el nombre poderoso de Jesús te damos gloria a ti. Amén y amén y amén. Bueno, sean todos bendecidos. Ha sido una victoria. Gracias por su paciencia. Estos 3 días han sido, mira, muy gloriosos. Sé que siempre hay espacio, ¿verdad?, para crecer y para seguir aprendiendo. No pretendemos saberlo todo. Solo de lo que hemos recibido y hemos aprendido deseamos compartirlo. Dios te bendiga. Fefa, por ahí bendiciones. Está Elsie, Fefa, Priscila. Bueno, hay un grupo muy lindo, muy gente que amamos mucho, amigos que no solo son parte de nuestro ministerio, pero sí son parte de la colaboración en el reino. Así que enviamos un fuerte abrazo a todos ellos. Y nada, hemos acabado, ¿verdad, mi amor? Así que les enviamos bendición a todos aquellos. Siempre hay alguien que se quiere hacer partícipe, ¿verdad?, de lo que estamos haciendo para Dios. Y creo que Proverbios capítulo 3 habla sobre honrar al Señor a través de nuestros bienes, a través de empujar la obra. Y yo sé que siempre hay alguien que desea, ¿verdad?, aportar a la obra, al ministerio. Y le gusta no solo hacerlo a través de su don o a través de su talento o a través de su servicio. Yo he aprendido y he conocido el poder de dar, y sé que cuando nosotros damos también recibimos abundancia. Así que todo aquel que desee hacer sus aportaciones lo puede también hacer. Por ahí el staff de la iglesia está colocando la información. Lo puedes hacer a través de sea PayPal o ATH Móvil. Y simplemente lo que Dios coloque en tu corazón. Nosotros no estamos pidiendo dinero, simplemente si alguien siente en su corazón, pues tiene la manera de que lo pueda hacer también por ahí. Así que sí, sé que eres mi primita y tú eres parte de mi familia también, Marlene. Te bendigo y qué bueno que te conectaste con nosotros. Así que Janet dice que nos vamos muy rápido. Pero estaremos el domingo a las 11 a.m. Los esperamos. Esperamos que, ¿verdad?, usted pueda estar, ¿verdad?, juntamente con su familia y se pueda congregar en lo que, ¿verdad?, estemos todos en el momento adecuado para volvernos a reunir dentro del templo. Mientras tanto, usted se conecta a través, ¿verdad?, de esta fuente, de esta bendición de poder estar en sintonía y conectado. Pero no se me acomode mucho porque nos tenemos que volver a ver. Eso es. Nos tenemos que abrazar. En algún momento dado nos vamos a abrazar y vamos a reír. ¿Por qué? Porque Dios cambia nuestro lamento en baile, nuestras lágrimas Él las cambia en regocijo. Así que tenga esa esperanza, no se me desespere, haga todo lo que sea. Yo siempre he dicho, Dios hará su parte, pero a nosotros es prevenir. Así que nada, les amo, muchas bendiciones. Y sí, llámame, Elsie, te bendigo. Un abrazo, también te cubro, declaro en el nombre de Jesús que Dios guarda tu entrada, tu salida y todo lo que haces para cada persona que Dios ha puesto en tu ministerio sea prosperado y sea bendecido, amén. Así que me puedes llamar en confianza, Elsie. Así que muchas bendiciones, iglesia, y todos los que lo estuvieron viendo, les amamos mucho, nos vemos pronto. Sean bendecidos. Amén.